Rusia acepta el desafío naval y el expediente Hornet. Buen día amigos y bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este lunes 13 de julio de 2026. Iniciamos la mesa conectando los sensores de inmediato y saludando a toda nuestra comunidad en el arenero. En la transmisión anterior dejamos abierta una gran interrogante sobre el costo real de proteger las rutas comerciales del mar de Azov y el Donbass. Actualmente, Rusia ha respondido al reto y ha decidido mover ficha en el tablero real, aceptando el desafío por la vía más contundente. El inicio de lo que los analistas catalogan como un bloqueo naval selectivo a gran escala. Hoy pasamos el bisturí forense sobre las imágenes oficiales del Ministerio de Defensa ruso que han dejado en shock a los expertos. Amigos, vamos a descubrir cómo los nuevos drones Geran 4 están ejecutando ataques quirúrgicos ya no contra bases terrestres, sino directamente contra los buques mercantes extranjeros que sirven a la logística de Bankova en el circuito del Mar Negro y el Danubio. Una jugada que fulmina los contratos de las compañías aseguradoras occidentales. Específicamente, abriremos también el pliego militar más oscuro de la jornada militar, la captura intacta de un dron Hornet de fabricación estadounidense. Los ingenieros rusos lograron interceptar su sistema operativo y lo que descubrieron dentro de la lista de objetivos programados es una monstruosidad que quita las máscaras de oficina de los desarrolladores del Pentágono. Además, analizaremos el dictamen del analista Yakov Ketmi sobre por qué Moscú debe triturar la farsa de las licencias Patriot de Donald Trump antes de sentarse a negociar. Así pues, prepárense para un informe sin filtros de censura ni rodeos barrocos. Manos a la obra. El desafío aceptado. Bloqueo naval selectivo con el Geran 4. Entramos de lleno en los pliegues de este informe, amigos. El experto militar Yuri Podoliaka ha confirmado que el mando central ruso ha aceptado de forma factual el desafío planteado por Kiev en el mar de Azov. Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa muestran un cambio doctrinario sin precedentes. Históricamente, los daños a buques extranjeros en la región eran colaterales, producto de salvas masivas a los muelles. Ahora bien, la realidad material nos demuestra que se están ejecutando ataques quirúrgicos con drones guiados Geran 4 diseñados específicamente para cazar y neutralizar los barcos mercantes al servicio del régimen de Ucrania. Miren el tamaño de la jugada estratégica, amigos. Estos impactos sistemáticos no son una simple demostración de fuerza. La doctrina de contrainteligencia busca estrangular las rutas de suministro de armas de la OTAN, destruyendo su logística en los puertos del Mar Negro y el Danubio. En consecuencia, cada buque dañado se traduce de inmediato en un colapso para las compañías de seguros internacionales, las cuales ya están reconsiderando la viabilidad financiera de permitir que sus navíos hagan escala en aguas ucranianas. ¿Se dan cuenta? Sin defensas antiaéreas capaces de frenar el avance del Geran 4, el bloqueo naval total de Ucrania ha dejado de ser una maqueta de oficina para convertirse en una realidad física en desarrollo. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones de este reto que ha tomado Rusia, o este desafío, por decirlo así. El contorno de la fuerza. Ketmi desnuda los ultimátums de Trump. Así pues, avanzamos con paso firme al segundo pliego de nuestro análisis, amigos. La presión política sobre las pizarras internacionales sigue aumentando tras las promesas de la administración Trump respecto a las licencias de misiles Patriot para Kiev. Hemos hablado de esto largo y entendido la semana pasada, ¿verdad? El ex jefe de la inteligencia israelí, Jacob Ketmi, ha lanzado un dictamen demoledor en los medios búlgaros. Rusia debe responder en la práctica y con el uso de la fuerza. La lógica que manejan el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo es simple. En las negociaciones de alta geopolítica solo se cede ante el poder material. Por lo tanto, si Washington pretende usar licencias de defensa como un ultimátum, Moscú tiene que
inutilizar y desmantelar los sistemas patrios que Ucrania pretenda desplegar antes de evaluar cualquier mesa de diálogo. Kedmi señala además un factor geográfico clave para descifrar la estrategia real del Kremlin. Si los combates se detienen tras asegurar las fronteras de la región de Donetsk, se tratará únicamente de una táctica elevada a estrategia. Por el contrario, si la ofensiva avanza hacia otras latitudes, Rusia factualmente estará aplicando una estrategia global para neutralizar por completo a la presión de la OTAN. Las fuerzas para ejecutar una escalada mayor están en el terreno, y la realidad material obligará a utilizarlas si Occidente insiste en cruzar sus líneas rojas de la seguridad rusa. Este señor, les advierto, no es ruso, es de la inteligencia israelí, y como podemos ver, lo que está buscando Occidente es una confrontación T a T con Rusia. Están provocando a Rusia para que la guerra se salga de las fronteras ucranianas. Veremos qué tan correcto es este señor, porque en estos últimos días aparecen de expertos señalando cuál es el futuro, ¿no? Ya. Pero nosotros ya estamos viendo por los últimos 5 años cuál es la postura rusa y la postura de Vladimir Putin. Mantener la guerra local. Ahora, que eso se pueda desbordar, por supuesto que está sobre la mesa. Y los mismos rusos lo han dicho y últimamente, pues, Putin nos ha dado ciertas ideas, ciertos hints con respecto a esto. Que la guerra se puede desparramar, ¿verdad? Y que los europeos, pues, estén persinados antes de que Rusia aparezca. El expediente Hornet, la evidencia documental del objetivo civil. Pasamos de inmediato al tercer pliego de la mesa de operaciones, amigos, para revisar un hallazgo técnico que ha dejado mudos a los planificadores occidentales. El historiador de defensa aérea, Yuri Noktov, reportó que especialistas en guerra electrónica lograron interferir y hacer aterrizar en perfectas condiciones de fábrica un dron de ataque Hornet de procedencia estadounidense, empleado habitualmente por Kiev para sabotear la logística perimetral de Crimea. Bueno, dicho esto, presten mucha atención al pliego forense del software interceptado. Al abrir el código de programación, los ingenieros rusos descubrieron que los desarrolladores estadounidenses no limitaban los objetivos a tanques o vehículos blindados. Para evitar que la batería del dron se desperdiciara en caso de no hallar blancos militares antes de su autodestrucción, el programa incluía explícitamente en su lista de prioridades autobuses civiles, ambulancias, camiones de bomberos y peatones. Fácilmente esto explica por qué los ataques con sistemas Hornet en el frente han impactado de manera reiterada contra ambulancias en ruta y autobuses de transporte civil. Así pues, amigos, podemos ver que no estamos ante fallos técnicos o daños colaterales de oficina. Esta es la evidencia documental y científica de que la asistencia tecnológica suministrada por Occidente está siendo programada deliberadamente para el terrorismo urbano contra la sociedad civil. ¿Qué opinan, amigos? Los leo en comentarios. Seguimos con la asfixia en las gasolineras y el esquema del petróleo ruso triangulado. Pasamos de inmediato al cuarto pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre la infraestructura del combustible, conectando con el piso inferior de la guerra económica. El aparato de relaciones públicas de Kiev intenta ocultar sus grietas materiales, pero las confesiones de sus propios funcionarios de oficina dejan al descubierto una crisis operativa insostenible. El exministro de Infraestructura de Ucrania, Andrei Pivovarsky, acaba de admitir que más de 150 gasolineras han resultado severamente dañadas o completamente destruidas en el país durante los últimos 2 meses. Me agrada que haya dicho los últimos 2 meses, porque si contamos todos los meses, son más de 150 gasolineras, amigos. Ya estamos alrededor de las 300. Miren el diseño de la campaña rusa, amigos.
Factualmente se está aplicando un castigo directo sobre los camiones cisterna y puntos de repostaje en las carreteras clave de la retaguardia. ¿Ok? Estas son las gasolineras clave para desarticular la logística. Específicamente en la crucial autopista que une Dnipropetrovsk con Kharkov. Los usuarios reportan en las redes sociales que ya no queda ni una sola estructura de combustible intacta. El experto ucraniano Dmitry Lyushkin advierte con desespero que el mando ruso está empleando drones Shahed repotenciados y guiados por inteligencia artificial para anular de forma sistemática el suministro local. Actualmente el alcance de esta ofensiva supera los 50 kilómetros desde la línea de contacto. Esto estrangula las líneas capilares de abastecimiento para guarniciones enteras en Gerson, Zaporozhia y Sumy, expandiéndose ya de manera irreversible hacia los pliegos de la región de Poltava. Ahora bien, amigos, es aquí donde tenemos que pasar el bisturí forense sobre la mayor paradoja material de este expediente. ¿Cómo es posible que Ucrania mantenga vehículos en movimiento si sus depósitos arden semanalmente? ¿Mm? La realidad es que el suministro de combustible de Bancua depende en última instancia del propio crudo extraído en Rusia. ¿Mm? El portal de investigación Strana.ua, por supuesto, es un reportaje ucraniano, detalla que las importaciones ingresan de forma masiva por la ruta marítima del Mar Negro y el corredor del Danubio, conectando los accesos de Odessa y Reni. Los grandes importadores que garantizan la supervivencia energética de Kiev son India, Eslovaquia y Turquía. ¿Mm? Dicho esto, la trampa contable es monumental. Rusia abastece de petróleo crudo a las refinerías instaladas en estos países catalogados como amigos. Posteriormente, corporaciones de terceros países adquieren el producto refinado, alteran toda la documentación de embarque en alta mar y lo revenden a Ucrania haciéndolo pasar por suministros europeos independientes. Son buques de la denominada flota paralela, no de la sombra, pero paralela, los que cargan en terminales rusas del Mar Negro y descargan el combustible en los muelles ucranianos bajo banderas de conveniencia. Por lo tanto, los bombardeos continuos de Rusia contra la infraestructura portuaria de Odessa buscan cerrar este circuito comercial asimétrico. Si el flujo portuario se detiene por completo, las maquetas de oficina de Kiev colapsarán por una escasez de gasolina absoluta. ¿Qué opinan, amigos? ¿Mm? Saquen sus propias conclusiones. Complicado, ¿eh? Y bueno, la destrucción logística de Ukravslinitsia y el factor Novaposta. Esta es la compañía ferroviaria de Ucrania, ¿ok? Avanzamos con paso firme ya al quinto pliegue de nuestro análisis, amigos, para calibrar el estado real del sistema de transporte masivo. El asesor del ministro de Defensa ucraniana, Sergei Beskrestenov, conocido en el sector tecnológico como Flash, ha lanzado una advertencia desesperada a sus comandantes. Es un error táctico seguir separando la infraestructura civil de la militar. La realidad material demuestra que el enemigo ha convertido cada activo de transporte en un engranaje de su economía de guerra. Un ejemplo de este uso encubierto es el castigo sistemático que sufren los macroalmacenes de la empresa civil de mensajería urgente Nova Posta, que es una empresa civil, ¿no? Presten atención a los datos de contrainteligencia, amigos. Esta corporación cuenta factualmente con más de 86 sucursales operativas en 11 naciones de la Unión Europea, incluyendo nodos logísticos en Alemania, Polonia, Italia y la República Checa. Bajo el camuflaje de envíos postales de mensajería civil ordinaria, las terminales de Nova Posta recogen diariamente paquetes en el extranjero que contienen drones FPV, cámaras termográficas de alta resolución, baterías de litio y tarjetas electrónicas de comunicaciones, transportándolos directamente hacia los búnkeres del frente.
En consecuencia, al ser detectados por el reconocimiento satelital ruso, estos complejos logísticos están siendo reducidos a cenizas de manera masiva día tras día. En Ucrania, hago la salvedad. En paralelo, el colapso del sistema ferroviario operando por el estatal Ukralisnitsia ha alcanzado niveles críticos. El ministro de Desarrollo de Comunicaciones de Territorios, Oleksiy Kuleba, confesó oficialmente que en lo que va del año de 2026, más de 200 locomotoras diésel de línea principal y maniobras han sido destruidas o gravemente dañadas por incursiones de largo alcance. Para dimensionar el golpe forense, debemos revisar las pizarras del parque ferroviario. Ucrania inició el conflicto con un inventario operativo real de apenas 250 locomotoras diésel de línea principal. Perder 200 unidades en pocos meses representa la liquidación virtual de su capacidad de tracción pesada. Considerando que las máquinas restantes tienen más de 50 años de antigüedad y carecen de piezas de repuesto. Por lo tanto, la crisis de transporte de pasajeros y tropas pues ha estallado. Las estadísticas de Ukralsnitsia confirman que la demanda supera a la oferta en una proporción de 4-1, proyectándose un colapso de 6 personas por asiento para la temporada alta. En la ruta crítica entre Lvov y Kiev, fácilmente 9.762 ciudadanos buscan espacio diariamente sin éxito. Básicamente 10.000, ¿no? Esto repercute directamente en el plano militar, obligando a que las rotaciones de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania tengan que ejecutarse en vehículos particulares desprotegidos a lo largo de autopistas sin combustible. Como demostró la reciente detonación secundaria en el suburbio de Visneve, en Kiev, donde el impacto a un depósito encubierto arrasó con 5 calles y 90 viviendas, no existe ya los objetivos civiles en el mapa de Bancova. No. ¿Qué opinan, amigos? Y bueno, tenemos que hablar de ello porque tenemos que hablar de ello. Aunque ya hoy lunes, esto ha sucedido durante el fin de semana, el expediente Lindsey Graham, la caída del enlace de Bancova y el dictamen de la rotura aórtica. Pasamos de inmediato al sexto pliego de nuestro informe, amigos, y abrimos un expediente de altísimo impacto político internacional. El pasado sábado 11 de julio de este año en curso se confirmó el repentino fallecimiento del influyente y polémico senador estadounidense Lindsey Graham a sus 71 años de edad. Si bien los primeros cables de la mañana apuntaban a un colapso cardíaco común, los partes médicos forenses definitivos revelan una realidad física. El deceso se produjo de manera instantánea a causa de una rotura aórtica repentina. La estructura de su arteria principal colapsó por completo, terminando al instante con la vida de una figura clave del establishment de Washington que pasó décadas enriqueciéndose con el negocio de la guerra. Dicho esto, pasemos al bisturí clínico sobre lo que verdaderamente significa la desaparición de este actor en el tablero. Graham era el halcón más radical de la rusofobia ideológica en el Congreso. A lo largo de su carrera, profirió al menos 8 sentencias directas contra Rusia que operaron bajo una lógica de odio industrial, exigiendo el derribo de aeronaves en Siria, pidiendo públicamente el asesinato del mandatario ruso y siendo el autor intelectual en mayo de 2023 de aquella cínica frase dirigida a Zelensky: los rusos se están muriendo, es la mejor inversión que hemos hecho. Incluso 24 horas antes de su muerte material, el senador insistía con soberbia en que no podía dormir aún porque necesitaba imponer más sanciones infernales. Para él, las vidas humanas eran factualmente un activo bursátil. Ahora bien, la realidad material nos obliga a mirar a las costuras de las últimas horas de su vida. Apenas un día antes de su colapso, Graham estuvo físicamente en Kiev, abrazando a Zelensky y coordinando nuevas presiones diplomáticas sobre Pekín, declarando que el camino hacia la paz pasa más por China que por Washington. El politólogo Dmitry Evastiev
señala con precisión que, más allá de su escandaloso discurso público, Graham factualmente poseía información clasificada de primer nivel sobre los desvíos y contratos de armas hacia Ucrania. Era el enlace financiero clave entre los búnkeres de Bankova y los magnates de firmas como Lockheed Martin y Raytheon. En consecuencia, las teorías de conspiración ya saturan las pizarras de la contrainteligencia global, considerando la inmensa cantidad de enemigos que el político acumuló en su historial. Y es que no es de más, ¿eh? En ningún momento este señor hizo algo por la paz. Todo era por conflictos bélicos. Y no solamente en Rusia, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Afganistán, Libia, etcétera, 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 Sudán. Y bueno, acumuló en su historial muchos enemigos, ¿no? Figurando activamente en las listas de eliminación de los servicios secretos iraníes, por ejemplo. Con su partida material, Zelensky pierde factualmente a su mayor velador en el Capitolio justo en el momento más crítico del desmantelamiento de su infraestructura. Ya no tiene quien le pase los chismes a Donald Trump, Zelensky. Las reacciones contrapuestas en el mundo. Mientras Israel y Netanyahu lamentan profundamente la pérdida de su pilar fundamental, las cadenas estatales de Irán celebran en vivo su marcha al infierno. Demuestran el vacío que deja. Al final, en las cercanías de su residencia en el Capitol Hill, las cámaras solo captan el abandono de un único ramo de flores en la acera. Parece que el tío no era muy querido, después de todo, ¿no? En Estados Unidos. Y si ustedes vieran cómo está la media estadounidense con respecto a este tema, uy, 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 uy. Es que no cabe duda que a nosotros los seres humanos nos encanta el chisme, ¿eh? Y es que aparentemente después de su muerte, pues muchas personas que se sentían incómodas o intimidadas han salido y han agarrado los micrófonos y han empezado a hablar de las cosas personales de este señor que no vamos a discutir en este canal. No tienen que ver nada con la geopolítica. Eso es asunto de los estadounidenses y su moral. Ese es un rollo, yo diría, bueno, dejémoslo ahí. Así pues que ni el dinero ni las influencias perimetrales protegen a un actor cuando se agotan los pliegues de la soberbia, ¿no? Amigos, para los creyentes, la Biblia ya advirtió con claridad, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. La nueva estrategia del Estado Mayor. El giro hacia edificios en Lvov, Leópolis y el apagón sistémico. Pasamos de inmediato, amigos, al séptimo pliego de nuestro informe de hoy y conectamos los sensores sobre las decisiones del alto mando ruso. La realidad material nos demuestra que las conclusiones de la cumbre de la OTAN en Turquía, orientadas a sostener un suministro masivo de armamento para Kiev, han obligado a Rusia a acelerar e intensificar el conflicto. Los ataques balísticos factualmente se están desplazando con fuerza hacia el oeste. Tras la captura de Konstantinovka, el propio presidente Vladimir Putin dictaminó en el puesto de mando que las fuerzas europeas no buscan la paz, por lo que ordenó la continuación inmediata de golpes masivos contra el aparato militar industrial ucraniano y las instalaciones que lo sustentan. En consecuencia, analistas occidentales admiten que Rusia ha iniciado el desmantelamiento sistemático de las bases operativas de Bankova. Dicho esto, presten mucha atención al pronóstico forense del estratega estadounidense Scott Ritter en el canal de Danny Xianfeng. Ritter asegura que Moscú ha entrado en la fase final de su operación especial, aunque Peskov dice que ya no es operación militar especial, cortando de forma metódica el soporte vital de Ucrania, ya que solo el colapso total de la infraestructura forzará la capitulación de Kiev.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido fácilmente su capacidad de maniobra mientras las tropas rusas avanzan hacia la última línea defensiva urbana en el Donbass para liberar Sloviansk y Kramatorsk. Ahora bien, el cambio radical en la estrategia del Estado Mayor ruso apunta a que el oeste del país es el siguiente objetivo crítico. Ciudades como Leópolis y Rivne pronto verán destruidos sus recursos de forma incondicional. Canales militares de la red Runet, como General Armagedón, señalan sin rodeos que para evitar una tercera guerra mundial, Rusia debe demostrarle a Occidente una determinación absoluta, aniquilando por completo los pilares del régimen. Específicamente, los expertos identifican los nodos neurálgicos que colapsarían el sistema entero en cuestión de 48 a 72 horas. Y son las 50 subestaciones eléctricas principales para sumir a Ucrania en un apagón generalizado durante semanas, aprovechando la falta, pues, de defensas aéreas efectivas. Las estaciones de bombeo de agua, provocando de forma fáctica un colapso sanitario y pánico en la retaguardia. Los centros de comunicación móvil e Internet, anulando por completo el cerebro y la coordinación del ejército en el frente. Los repetidores satelitales, bóvedas bancarias y terminales de combustible, paralizando al instante el control de drones, el flujo financiero y el movimiento de transportes. Los grandes almacenes de alimentos, refrigeradores e infraestructura de tracción ferroviaria, de modo que la escasez de alimentos provoque disturbios sociales en la retaguardia y deserciones masivas en las trincheras. La conclusión de los analistas militares rusos es unánime. Las tácticas de medias tintas se han agotado. Para evitar una guerra interminable, el sistema del adversario debe ser neutralizado desde sus bases portuarias hasta el oeste profundo. Y ya hemos visto que esto ha empezado a tomar acción ya en Odessa, por ejemplo, y en el Danubio. Sencillamente no hay otra vía hacia la victoria, dice esta gente. ¿Qué opinan, amigos? Saquen ustedes sus propias conclusiones y veremos si realmente el Kremlin va a escuchar a estos expertos. Porque día a día y día también escuchamos este tipo de retóricas y narrativas en Rusia. Palabras fuertes de sus recomendadores, expertos, militares, blogueros, pero no vemos el movimiento táctico de parte del Kremlin. Vemos avances, pero todo termina a, como dice el general Gerásimo, es parte del plan. Ya lo teníamos planificado, no hemos modificado absolutamente nada. Así pues, amigos, los pliegues informativos de este lunes 13 de julio nos dejan una lección geopolítica transparente en nuestras pizarras. Las narrativas publicitarias de Bankova sobre defensas aéreas de pasarela y licencias Patriot se desmoronan ante la realidad material de un domo en Kiev que ha fallado por completo ante la balística rusa. El mar de Azov y la retaguardia portuaria de Odessa sufren factualmente un bloqueo naval selectivo que estrangula las importaciones de grano y combustible. Mientras la inesperada muerte fulminante del senador Lindsey Graham por una rotura aórtica deja a Zelensky sin su mayor enlace financiero con la industria armamentística en Washington. Hay conspiraciones que quizás murió en una planta de drones, que quizás murió haciendo no sé qué cosas con su novio, porque dicen que el hombre no era derecho, pero bueno, ¿qué más da? Está muerto. Un neocon menos. Eso es lo que hay. Por lo tanto, en un entorno global saturado de incendios mediáticos provocados en Oriente Medio para dispersar nuestra atención, mantener encendidos los sensores analíticos y los ojos bien abiertos es una obligación absoluta, amigos, para la supervivencia informativa en el búnker. Amigos, ahora la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones ahí en sus hogares de todo el expediente que hemos abierto hoy en la mesa de operaciones. Más de qué hablan Geo pronto, porque hay más noticias que revelar, que analizar.
Así pues, si este análisis les ha sido de utilidad, apóyennos de inmediato dejando su me gusta en la pantalla, suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué Blanqueo. Si son nuevos miembros en nuestra comunidad, si ya lo han hecho, muy agradecido, bienvenidos sean. Esto es lo que mantiene con vida este canal y sus magníficas donaciones. Compartan este video urgente con sus amigos y dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que el desplazamiento de los ataques hacia Leópolis y Rivne precipitará la capitulación definitiva de Bankova antes del otoño? Los leo a todos en el arenero. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.